Bueno, en nuestro tercer video vamos a hablar de la energía potencial gravitatoria. En este caso, la energía está relacionada con la altura del objeto. Bien. Por ejemplo, acá tenemos dos cuerpos, uno de menor masa y otro de mayor masa. Bien. Vemos que el objeto de mayor masa produce más cambios que el de menor masa, por lo cual de acá vamos a sacar una característica o una propiedad de la energía, que la energía es proporcional a la masa, o sea, mayor masa, mayor cambio. Bien, por lo tanto, a mayor masa, mayor energía. Después, en esta otra experiencia, ponemos dos objetos de la misma masa, pero distinta altura. Este está a 10 metros, este está a 5 metros. Obviamente el que viene de más altura va a deformar más el suelo, o sea que a mayor altura, mayor energía. Bien, es otra de las propiedades de la energía potencial gravitatoria. Y en este caso, ya sabemos que las características es que la energía es proporcional a la masa. Mayor masa, mayor energía. Es proporcional a la altura. La segunda propiedad es proporcional a la altura. Mayor altura, mayor deformación, más energía. Y también depende de la gravedad, porque todos estos objetos están cayendo porque hay gravedad. Cosa que si haríamos esta experiencia en la nave espacial, como hicimos en la energía cinética, soltaríamos los objetos y estos nunca caerían. Por lo cual, para la energía potencial gravitatoria también necesitamos gravedad y la energía va a ser proporcional a la gravedad. Cuando la gravedad sea mayor, mayor va a ser la deformación. O sea que la energía potencial gravitatoria es proporcional a la gravedad. Ya tenemos tres características. En la energía cinética, la velocidad era más importante que la masa, por eso la velocidad era al cuadrado, o sea, no es lo mismo aumentar el doble la velocidad que aumentar el doble la masa. Vamos a producir más energía si aumentamos el doble la velocidad. Entonces, teniendo eso en cuenta, la pregunta es, en este caso, ¿será más importante la masa o será más importante la altura? Entonces vamos a poner este objeto al doble de altura y este va a tener el doble de masa. Bien. Al soltar ambos cuerpos, observen que la deformación es la misma. O sea, el que perdía en masa ganaba el doble de altura y el que perdía en altura ganaba el doble de masa. La deformación fue la misma. Por lo cual, si nosotros tenemos que decir al fin y al cabo cuál es, en este caso, la respuesta correcta, fíjense, con lo observado, elija la respuesta A, B o C que crea que corresponda. Entonces, el punto A dice: la altura influye más que la masa en el valor de energía. Si la altura influiría más, el agujero o la deformación que tendría que haber acá, o mejor dicho, los cambios, porque el concepto de energía está relacionado con los cambios que tendría que producir serían mayores que esto. Y no lo estamos observando. B. La masa influye más que la altura en la energía. Vemos que eso no pasa porque la deformación o el cambio que haya producido este objeto, que es el doble de masa, es la misma que este. Por lo cual, la última es la correcta. La altura influye igual que la masa en el valor de energía. Sí. Bien. O sea, es lo mismo aumentar el doble la altura o aumentar el doble la masa. Los cambios producidos son los mismos. La respuesta es la respuesta C. Bien. Entonces, ¿cómo se justifica? Porque la deformación es la misma. Bien, entonces ahí tenemos justificada la respuesta C.
Tenemos entonces, estas son las características o propiedades de la energía potencial gravitatoria. Es A, la energía potencial gravitatoria es proporcional a la altura. La energía potencial gravitatoria es proporcional a la masa. La energía se relaciona con la gravedad y vamos a decir que es proporcional también. Ahora lo vamos a cambiar esto. Bien, y ahí hicimos el cambio. Todo es proporcional a la altura, a la masa, a la gravedad. Bien, aquí tenemos la altura, la simbolizamos con la letra H, la masa con la M y la gravedad con G. Y en la última que analizamos, la masa y la altura influyen por igual. Entonces, teniendo todas estas características o propiedades de la energía potencial gravitatoria, ¿cuál debería ser la fórmula? Recuerden que la fórmula describe lo que estamos observando, o sea, tiene que tener todas estas características que están acá, la A, la B, la C y la D. Por el principio, la primera fórmula que tenemos acá, fíjense, cumple con todos esos requisitos. Porque como está multiplicando, si yo aumento la masa, en la energía potencial aumenta. Si yo aumento la gravedad, esto también está aumentando porque hay una multiplicación. Y si aumento la altura, también va a aumentar la energía. O sea, cumple con todos los requisitos. Y además, no nos olvidemos que la masa, como tiene la misma potencia que la altura, influyen por igual. O sea que si yo aumento el doble, es lo mismo que aumente el doble la altura. Entonces, ya cumple con todas las características. Por lo cual, obviamente, no tendría que cumplirlo. Vamos a ver, ¿dónde está fallando? En está fallando es que si yo aumento la altura, fíjense que está dividiendo. Cuando aumenta la altura, el resultado de esto es menor. Entonces, como dice acá, no cumple con la característica A. Bien, la característica A era la siguiente: la energía potencial es proporcional a la altura. Y en este caso sería inversamente proporcional, porque al aumentar la altura, el valor disminuye. Bien, el valor de energía potencial disminuye. Vamos al punto 3. Fíjense que en el punto 3 pasa lo mismo, pero con la masa. La masa está dividiendo, entonces lo que tendría que pasar aquí es que al aumentar la masa, la energía disminuye. Entonces no estaría cumpliendo con esta otra propiedad, que en este caso la masa sería inversamente proporcional, porque al aumentar la masa disminuye la energía. Entonces no cumple con la propiedad B. Entonces fíjense, vamos a hacer lo siguiente. Tomamos esto, copiamos y pegamos acá. Bien. Y en este caso cambiamos y ponemos B. Bueno, ahora ya sabemos esto. La 4, fíjense que está todo multiplicando, o sea, cumple con el requisito que es proporcional a la masa, es proporcional a la gravedad y es proporcional a la altura. O sea, estos lo está cumpliendo. Pero lo que no va a cumplir es la D. ¿Por qué? Porque en este caso la altura, al estar al cuadrado, entonces en este caso es más importante que la masa, influye más que la masa, y eso es incorrecto. O sea, no está cumpliendo con la propiedad D. Bien, entonces ponemos acá, no cumple con la propiedad D. Ahora, ¿cuál es el que sigue? El 5. Fíjense que en este caso el A, el B y el C lo está cumpliendo porque están todos multiplicando. Al aumentar la masa aumenta, aumenta la gravedad aumenta, aumenta la altura aumenta, pero la masa está al cuadrado, por lo cual sería más importante que la altura, y en ese caso es incorrecto. Entonces queda descartado porque, a lo mismo que en el otro caso, no cumple con la característica o la propiedad D.
Bien, entonces acá ponemos D. Entonces, vamos a ver. Y el 5 uno dice, bueno, obviamente, si este era el correcto, este también, el número 6, quiero decir, el número 6 también tendría que ser incorrecto. Y en este caso, tampoco contradice ninguna de las características. ¿Qué pasa? ¿Son dos fórmulas? Bueno, se puede escribir de dos maneras diferentes. Pero, ¿por qué? Porque, como ven acá, el peso es igual a la masa por la gravedad. O sea, que si yo multiplico masa por gravedad, lo que me está dando el peso. Bien, y sí, el peso influye porque acá las cosas tienen que caer. Entonces, la fórmula de energía potencia gravitatoria se puede escribir como el punto 1 o como el punto 6. Bien, vamos a poner eso. Bien, y ahí tenemos la fórmula. Podemos expresarlo de esta manera o con el peso. Bueno, entonces, la masa va a estar en la unidad kilogramos. La gravedad, vamos a redondearla, la gravedad de la Tierra. Vamos a trabajar los problemas en la Tierra. De 9,8, pero lo vamos a redondear a 10. Bien, metros sobre segundos al cuadrado. Y la energía en Joule, al igual que en la anterior, con kilogramos metro cuadrado segundo al cuadrado. En este caso son más sencillos estos ejercicios porque no hay nada al cuadrado. En caso de la energía cinética tenemos la velocidad y por lo tanto iba a ser un poco más complicado el despejar. En este caso es mucho más sencillo. Todo lo que está multiplicando pasa dividiendo y se terminó. Entonces vamos a reemplazar en la fórmula. Fíjense que tengo la masa, tengo la gravedad y tengo la altura. O sea que es cuestión de reemplazar y hacer la cuenta para obtener energía potencial. La masa 4 kilogramos, gravedad 10. Bien. Y la altura 20. Entonces los números son 4, 10, 20. Lo ponemos acá adelante. Y las unidades me queda el kilogramo, metro por metro, me queda metro cuadrado, como ven acá, y abajo los segundos al cuadrado que lo tenemos ahí. Bien, entonces todo kilogramo, metro segundo al cuadrado, metro cuadrado segundo al cuadrado me da la unidad Joule. Bien, y el 800 es el resultado de hacer 4 por 10 por 20. A usted les va a quedar este ejercicio para resolver. Y en este caso tenemos acá que ahora la masa es nuestra incógnita. Entonces fíjense, la energía cinética la conozco, 150 Joule. Entonces pongo 150 y los Joule equivale a kilogramo metro cuadrado segundo al cuadrado. La gravedad, la C siempre es la misma, estoy trabajando en la Tierra, 10. Recuerden que es 9,8, pero nosotros vamos a redondear a 10. Y la altura vale 3 metros. Bien, entonces, ¿qué es lo que hago? Primero, lo que hago es reemplazar. Y segundo, simplificar todas las unidades que están repetidas. Acá tenemos, por ejemplo, segundo al cuadrado con segundo al cuadrado. Metro y metro me daría metro cuadrado. Entonces simplifico el metro cuadrado de ahí. Bien. Entonces la única unidad que queda sin simplificar es el kilogramo, que es lo que tenemos acá. Entonces acá me queda 10 por 3, 30. Tenemos acá. Y el 30, como está multiplicando, pasa dividiendo. Bien. Y entonces 150 y 30, 5 kilogramos. En base a este ejercicio que vimos recién, ustedes hacen este. Y ahora, acá tenemos la altura como incógnita. Entonces, la energía cinética la conozco, que dice acá 1000 Joule. El Joule es kilogramo metro cuadrado segundo cuadrado. La masa la conozco, dice 2 kilogramos.
Después viene la gravedad, lo conozco. Y la h de altura no la conozco. Bien, entonces lo que hago es simplificar las unidades repetidas que tenemos. Un solo metro y lo simplificamos con este 2, porque este es potencia 2, es metro por metro. Entonces al simplificar una m me quedó otra. Bien, kilogramos con kilogramos, segundos al cuadrado con segundos al cuadrado. ¿Qué unidad me queda? Me va a quedar esta m, que una sola m. Acá tenía m por m, una m se simplificó y me quedó otra m. Bien, entonces este 20 que está acá multiplicando va a pasar al otro lado dividiendo, y ya con esto tenemos todas las opciones para poder despejar incógnitas en la fórmula de energía potencial. Este les quedaría para ustedes.